¿Qué tal, Giovanni? Espero te encuentres muy bien. En esta clase vamos a ver el desarrollo de la dama, pero fíjate que no vamos a hablar mucho sobre ella, ya que hemos hablado de esta pieza cuando hemos estudiado el movimiento del caballo, cuando hemos estudiado el movimiento de la torre y también el movimiento del alfil. Por lo tanto, vamos a evitar usar la estructura de peones para trabajar con la dama por las siguientes razones. Primero, que la dama es tan poderosa que no necesariamente necesita seguir la estructura de peones para encontrar un curso de acción, ya que la dama puede encontrar su camino. Este, la dama tiene los poderes combinados de la torre y del alfil. Por lo tanto, debemos aplicar los mismos principios que como si jugáramos con la torre o con el alfil. O sea, ya lo hemos estudiado. También hay que decir que no hay principios generales que gobiernan al desarrollo de esta pieza, porque la dama opera bien tanto en posiciones abiertas como en posiciones cerradas. La dama realmente en ambas situaciones se enfrenta bien. O sea, diciéndolo de una manera informal, la dama hace lo que le da la gana. Así de simple. Aquí, por ejemplo, las blancas pueden hacer dama de 4, ¿sí? Centralizando. Una bonita casilla para la dama. Ahora, aunque la dama opera bien tanto en posiciones abiertas como en posiciones cerradas, vamos a decir ciertas reglas que pueden presentarse, como por ejemplo de que la dama es una pieza de largo alcance. Por lo tanto, podemos decir que la dama prefiere las posiciones abiertas. Pero como dije, tanto en posiciones abiertas como en posiciones cerradas, se adapta bien. Sí, o sea, la dama puede ir a cualquier sitio, ¿no? Pero digamos que es la pieza más poderosa en la partida, por lo tanto, si la tenemos centralizada, puede ir a cualquier lado del tablero muy rápido. La dama, por lo general, es una pieza que le agrada atacar. Y para el enemigo realmente es una pieza que hay que tener mucha preocupación. Aquí, por ejemplo, fíjense cómo en una sola jugada ya genera serias amenazas. La dama también hemos visto que es una excelente pieza de soporte. Hemos visto en la clase, por ejemplo, en el desarrollo del alfil, que puede crear una batería, no solamente con el alfil, sino con la torre. Y también hemos visto que trabaja bien en equipo con el caballo, sobre todo cuando están atacando. También hay que decir que la dama es la peor pieza que existe para bloquear un peón pasado. Porque imagínate la pieza más poderosa solamente quedándose en una sola casilla para evitar el avance del peón. Eso es humillante, de hecho. Claro, siempre existen sus excepciones. Entonces, dicho esto, vamos a responder unas preguntas sencillas. ¿Es la dama efectiva solamente en una posición abierta? Y la respuesta es no. La dama actúa bien tanto en posiciones abiertas, como en este caso, como en posiciones cerradas. Bien, en esta posición, ¿cuál sería el mejor movimiento de dama? Si nos damos cuenta, así analizando superficialmente, las negras tienen dos piezas indefensas, por lo tanto las blancas pueden ejecutar un ataque doble de una vez. Ese es el poder que tiene la dama. Otra pregunta que podemos hacer es, ¿cuál sería en esta posición el mejor movimiento de dama? Sí, miren, la dama tiene varios sitios a donde ir. Pero ¿a dónde consideras tú que debería ir la dama teniendo más presencia, más campo de visión? Y la respuesta es dama de 4, en el centro.
una pieza centralizada puede ir a varios sitios. Puede ir a varios sitios de la posición, y tener la dama en centralizada pues es una fuerte pieza. En esta posición juegan las negras. Voy a voltear el tablero. ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál es la mejor jugada de dama? Bueno, como ya sabemos que la dama es una pieza de largo alcance, podemos aprovecharnos nuevamente de la situación de las piezas indefensas. Son estas dos. Este alfil está protegido por el caballo. O sea, estas dos piezas, el caballo y la torre, están indefensas, por lo tanto podemos hacer un ataque doble. Que si es efectivo o no, tal vez en este caso sí, porque el caballo puede retroceder defendiendo la torre, pero dejaría indefenso al alfil. Entonces, siempre hay que estar atento a qué casilla nosotros deberíamos llevar la dama para que tenga buena actividad, buena presencia y genere fuertes amenazas. A ver, en esta posición voy a voltear el tablero. Juegan las blancas. ¿Cuál es la mejor jugada de dama? De seguro ya te diste cuenta que hay debilidad en la octava fila. La mejor jugada, por supuesto, es el jaque mate, dama E8. Como habrás visto, solamente he hablado de forma superficial de la dama, porque ya hemos abarcado la actividad de la dama cuando estudiamos el desarrollo de la torre, cuando estudiamos el desarrollo del alfil, cuando estudiamos el desarrollo del caballo. Entonces, ya que hemos abarcado todo el estudio de todas las piezas menores, torre, piezas menores, caballo, alfil, y luego las piezas mayores, torre y dama, ahora vamos a ver dos partidas reales en donde vamos a aplicar todos los conceptos que hemos visto. Trata de ver estas partidas a modo de historia. Es decir, yo voy a poner una posición y te voy a comentar qué está sucediendo en la partida y cuáles son los motivos por el cual ambos jugadores han movido sus piezas de la forma que ellos han querido realizar en la posición. Nosotros vamos a ver esta partida a partir de la jugada 15, o sea, a partir de esta posición. Pero vamos a verlo desde el principio para saber cómo se llegó a esta posición. Si las blancas es el gran maestro Yasser Seirawan, ya te he comentado quién es él. Las negras es Viktor Korchnoi. Viktor Korchnoi es un gran maestro ruso que ya falleció. Un fuerte jugador apodado Víctor el Terrible. Hay mucha historia de Korchnoi, muchas anécdotas. Es un jugador que toda la vida le ha dedicado al ajedrez. Nunca se retiró del ajedrez. Y debido a la edad y a la enfermedad que tenía, pues falleció. Pero falleció siendo uno de los mejores fuertes grandes maestros. Lamentablemente no fue campeón mundial, pero sí estuvo cerca. Lo que pasa es que Anatoly Karpov lo detuvo en su match. Un match muy importante que se jugó en Baguio. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió en esta partida? Yasser, siendo las piezas blancas, empezó con E4. Las negras respondieron con E6. Una defensa francesa. Vamos a ir avanzando así de poquito a poquito. Lo que quiero que veas es cómo las blancas, con solamente una sola jugada a la vez de pieza, desarrolla cada una de ellas. Mira, con solamente una jugada, las blancas han hecho 8 movimientos y ya han desarrollado 5 piezas, le han dado seguridad al rey. Están bien. Las negras cambian piezas. Las blancas tienen presencia central. Atacan el peón de B7, por eso las negras juegan C6. Las blancas hacen C4 teniendo más presencia central. Alfil de 2. Enroque corto. B4 hacen las blancas. O sea, tratan de ganar espacio en el flanco de dama. Se ataca la dama regresa. Torre E8.
A4. Aquí las negras juegan caballo D7. Entonces, esta es la posición en donde nos vamos a enfocar. Nosotros vamos a ver el juego efectivo basado en la estructura de peones. Y por supuesto, lo que más nos llama la atención aquí son estos cuatro peones en la cuarta horizontal. Entonces, lo primero que hay que decir es, cuando existen avances de peones en un flanco, en este caso en el flanco de dama, eso se conoce como Pawn Storm o tormenta de peones, lluvia de peones, se le suele decir de esta forma. O sea, las blancas están haciendo una lluvia de peones en el flanco de dama. ¿Cuál es la idea cuando se hace un avance de peones de este tipo? Pues lo que se trata de hacer es abrir líneas, forzar abrir líneas en la posición y bueno, aprovecharnos de eso. Aquí las blancas realizaron C5 y vamos a pensar un momento en esta jugada, porque cada vez que se avanza un peón hay consecuencias, porque recordemos que los peones no pueden retroceder, por lo tanto un error de peón hay que tener mucho cuidado. Fíjate que al avanzar este peón han cedido el control de esta casilla. Esta casilla ahora es controlada por las negras. Y fíjate qué pieza puede llegar allí. El caballo, y nadie los puede expulsar. ¿Sí? Parece entonces una jugada extraña para las blancas haber realizado C5. Primero porque esto se ve favorable para las negras. Pero el motivo de esta jugada C5 que ha hecho Yasser Seirawan es porque las blancas quieren hacer B5. Quieren capturar en C6 y luego querer aprovecharse de la columna abierta. Esa es la idea de las blancas y por eso se justifica el avance de este peón. Entonces, luego de C5 las negras por supuesto van por esta maniobra, realizan caballo F6. Las blancas continúan con su plan de abrir líneas, de abrir la columna B. Realizan B5, caballo D5 hacen las negras, un caballo feliz. ¿Es fuerte el caballo? Sí. ¿Está siendo dominado por este alfil? Por este alfil, sí. Pero bueno, todo es relativo, ¿no? Falta ver cómo la posición avanza. Aquí las blancas capturaron en C6, peón por, y continuaron con dama A6, ¿sí? Tratando de buscar esta debilidad, ¿sí? Aquí vemos que la dama se encuentra en E2 y ahora esta dama se fue hacia este flanco. Bien, como se está mirando este peón, entonces las negras tienen que defenderlo. ¿Pero cómo? Porque aquí se podría realizar una defensa con dama D7, que no lo recomiendo porque seguiría caballo 5 atacando la dama y atacando al peón. Es una mala jugada. Hacer dama C7 no parece tampoco la jugada correcta porque podemos volver a atacar a la dama, por lo que Korchnoi decidió hacer dama C8, que con esta jugada se está invitando a un cambio de damas y sin las damas en el tablero ya estaríamos entrando en un medio juego final. Y eso es lo que ocurre. Dama por dama, torre por dama, y nos estamos dando cuenta que hay una columna abierta. Por lo tanto, nosotros hemos visto que si tenemos las torres, debemos de pelear esa columna. Por lo tanto, las blancas realizan torre FB1. Buena jugada. ¿Por qué con esta torre y no con la torre de A? Porque con esta torre damos libertad para que el rey pueda también buscar actividad. Estamos liberando la casilla F1 para que ese rey pueda buscar acción más adelante. Bueno, luego de torre FB1, las negras, en vez de pelear la columna, hacen la jugada F6, que es correcto también. Es una excelente jugada defensiva porque evitamos que el caballo salte. Aquí, salte a E5. Entonces las blancas, como ya tienen el control de la columna, invaden. Torre B7.
Sí, las blancas están jugando bien, tienen sus piezas más activas. El alfil, bueno, se movió a D8. Eso fue lo que hizo Korchnoi. Y ahora las blancas hicieron torre E1, ¿no? Están ahora mirando esta debilidad. Nota cómo todas las piezas blancas están activas, mientras que las piezas negras, este alfil está pasivo. Esta torre todavía no ha salido a desarrollarse. Aunque este caballo está siendo activo, está bien controlado por este alfil. O sea, este es activo, sí, pero no está haciendo algo útil en la posición. Aquí las negras en esta posición realizaron torre C7, invitando a más cambios. Y con esta jugada, por cierto, hay una defensa indirecta a este peón, porque aquí las blancas, Seirawan capturó la torre, y por supuesto para defender este peón hay que capturar de caballo, ¿sí? Ahora el caballo tiene un rol defensivo. Y nota que estamos en la misma situación de que esta columna hay que pelearla. Por lo tanto, aquí la jugada de las blancas debería haber sido torre B1, pero las blancas hicieron alfil F4, porque sabemos que este peón está siendo defendido únicamente por el caballo. Entonces, si se cambia el caballo, ganaríamos el peón. Por ese motivo, ya se hizo alfil F4. Y las negras, Korchnoi, entonces, al ver que se está amenazando la captura del caballo, decidió defender el peón moviendo el rey. Claro, parece natural, ¿no? De venir con el rey F7 para defender el peón. Pero el problema es que ahora las blancas, ahora sí, controlan la única columna abierta. Análisis, por cierto, posteriores a la partida del propio Yasser Seirawan, él comenta que en esta posición Korchnoi, en vez de realizar rey F7, debió de jugar inmediatamente torre B8. O sea, sacrificando un peón, pero las negras tienen actividad, porque si aquí se continúa con torre por peón, ya que luego de caballo por torre viene alfil por torre, sería un cambio. Nos estamos aprovechando del tema de la clavada. Aquí, aunque las negras puedan continuar con rey F7 y torre E1, de repente las negras tienen actividad, también están mirando debilidades. Y habría cierta compensación porque este caballo más adelante va a ir a esta casilla. Sí, incluso pareciera que este cambio fuera forzado. Pero el caso es que Korchnoi no hizo torre B8, sino que hizo aquí rey F7, y las blancas controlaron la única columna abierta, ¿no? Ya habíamos hablado del desarrollo de las torres, que las columnas hay que pelearlas. Bueno, aquí el rey, aquí las negras hicieron rey E8, porque se están anticipando a la jugada torre B7, a la invasión, atacando el caballo dos veces. Por lo tanto, el rey viene a defender también este caballo dos veces. Así que antes de que la torre blanca invada en B7, a las blancas tienen otro plan. Están viendo que este caballo, el alfil está activo, la torre está activo, pero este caballo todavía no tiene una buena casilla. Por lo tanto, Seirawan hizo caballo D2. ¿Cuál crees que es la idea de esta jugada? Te habrás dado cuenta que hay casillas débiles en el territorio de las negras, que es esta casilla. Por lo tanto, este caballo tiene una bonita ruta para llegar allí. Muy fuerte sería el caballo allí, y esa es la idea. Luego de caballo D2, las negras hicieron caballo D5 atacando al alfil. Entonces el alfil se colocó en D6, ¿sí? Aunque el caballo quisiera ir aquí a esta casilla, bueno, fue el alfil por ahora, pero no se sabe si más adelante puede existir este tipo de ideas. Luego del alfil D6, las negras hicieron alfil A5 atacando al caballo. El caballo fue a C4 atacando al alfil, y ahora Korchnoi hizo alfil B4. Fíjate que con esta jugada se bloquea la única columna abierta. O sea, parece cumplir una buena función este alfil aquí y esta torre
está como que en duda, porque si no puede invadir, porque está ese alfil bloqueado, ¿qué hacemos? Pues el problema que tienen las negras es el siguiente. Fíjate, si las negras volvieran a mover, estoy seguro 100% que harían A5. Y con esta jugada ya este alfil es libre, perdón, ya este caballo es libre de mover a otro sitio porque ya no está atado a la defensa del alfil. Por ese motivo, las blancas saben que las negras quieren hacer esta jugada, por lo tanto las blancas dicen no, tú no vas a hacer A5. Son las blancas quienes hacen A5, justamente evitando este avance de peón. Y nota que ahora la amenaza que quieren hacer las blancas es usar el tema de desviación, que es caballo E3, porque una vez que este caballo capture en E3, las blancas van a capturar el alfil, ¿sí? Y la actividad torre contra alfil va a ser decisivo. Así que luego de aquí de este avance de peón, las negras hicieron torre D8. Bueno, aquí las blancas hicieron A6, avanzaron el peón una casilla más. Fija esta debilidad. Todavía está latente la amenaza caballo E3 para seguir con torre por alfil, seguido de la invasión. Y una vez que la torre esté en B7, imagínate, ya este peón, o sea, ya las debilidades van a caer, ¿no? Todos los peones. Así que, ¿qué sucede? Que luego de A6, Korchnoi tuvo que retirar el alfil, lo colocó en C3, ¿no? Mirando este peón. Y Seirawan dijo, bueno, captura este peón, yo invado en la séptima fila. O sea, tú capturas y yo capturo. Y eso fue lo que sucedió. Alfil por peón, torre por peón. Aquí las negras hicieron F5 y las blancas finalmente hicieron torre B7. Este peón ahora se ha convertido en un peón pasado. Está a 2 pasos de promocionar. Y realmente las negras no tienen forma de evitar ese simple plan de las blancas. Por lo tanto, Korchnoi abandonó. Entonces, en esta partida estamos viendo una demostración de cómo usar un plan efectivo basado en la estructura de peones, ¿no? Vimos desde el principio una lluvia de peones en el flanco de damas, cómo esa lluvia se convirtió o se usó para abrir líneas en la posición para que las torres invadieran. Y una vez que la torre invada, ya la partida se decidió porque las blancas tienen este control de la columna y las piezas negras están pasivas. Realmente no hubo coordinación en las piezas negras. Bien, ahora vamos a ver otra partida modelo donde también usamos un plan efectivo basado en la estructura de peones. Esta partida es entre Anatoly Karpov y Garry Kasparov.